そのためにはあの若者たちに死んでくれと。一流の詐欺師のように体のいい方便を並べなくてはならない。私が先頭を走らなければ誰も続く者はいないだろう。そして私は真っ先に知る。地下室に何があるのか知ることもなく知ることも。このまま地下室に行きたい。俺が今までやったこといつかこんな日が来ると思ってたから。いつか答え合わせができるはずだと何度も。ガール、すぐそこにあるんだ。夢を諦めて死んでくれ。新兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer para encontrar la verdad? ¿Qué tanto podemos sacrificar para hallarla, para cumplir nuestros sueños? ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a perder en el camino? Porque darle sentido al dolor, a todas las injusticias, a las vivencias traumáticas, es de cierta forma necesario para el ser humano. Algo tan intrínseco en nosotros como la curiosidad, el miedo o la pérdida. Vivir todo esto generalmente transforma o puede cambiar drásticamente a cualquier persona. Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, gracias por estar del otro lado de la pantalla. Ya saben, un like, un comentario, una compartida, una sub me viene de pelos. Ahora sí, sin más cháchara, prepárate un mate, una coquita bien fría o lo que tengas a mano, porque hoy vamos a hablar de un personajazo. El gran comandante de la Legión de Reconocimiento. Consagren sus corazones, mis perros, y metámonos de lleno en este video ensayo o análisis del gran Erwin Smith. En fin, en retrospectiva, Erwin es un monstruo. Sí, sí lo es, eso digo yo, ¿a que sí? Erwin Smith es un hombre impulsado por una curiosidad imposible de apagar, que se dio cuenta desde muy joven de que el mundo en el que vive no es lo que todos creen. La muerte de su padre, un simple profesor de historia, por hablar de más sobre las verdades del mundo, fue suficiente para entender que la realidad en la que él vivía no solo estaba podrida por los titanes y el miedo, sino también que por las ramas internas del gobierno y por los poderosos que controlaban las vidas de las personas dentro de las murallas. Y aún así, esas personas no lograron apagar la curiosidad de Erwin. Después de todo, ¿qué será esa verdad tan prohibida que vale más que la vida de una persona? Sí, perdió a su padre, pero creo que al mismo tiempo su curiosidad se disparó. Rápidamente, cuando logró entrar en las filas de los cadetes y posteriormente a la Legión de Reconocimiento, comprendió que todos morían por un sinsentido. Que realmente ninguna de esas vidas perdidas tenía un impacto significativo en absolutamente nada. Solo eran muertes. Solo perdían soldados por perderlos. Sin embargo, él fue quien cambió eso. No digo solo que sus misiones eran las que tenían menos pérdidas, sino que les daba un motivo.
les daba esa motivación para consagrar sus corazones. Y seamos honestos, cada vez que este personaje aparece en pantalla es un plus inmediato de motivación. Es de esa clase de líderes que tienen el poder del habla, que parlan, que tienen una labia soberbia, que pueden hacernos sentir emociones e incluso aceptar ir a una muerte segura, porque Erwin hace que esos soldados, que para los altos mandos son solo carne de cañón o incluso menos bocas que alimentar, sientan que son importantes, que son trascendentes, como si fueran engranajes de valor para la causa y para la supervivencia de la misma humanidad. Y esto no solo lo hace ser un líder nato, no solo es frío y calculador, no solo tiene tremendos huevos. エルヴィン・スミス。いや迷うな。先に殺すのは馬だ。そうか。奴らの狙いは俺の目標を馬からエレンに移すことか。Sino que como casi todos los personajes que venimos tratando en el canal, también suele ser un poco oscuro. Vive con un remordimiento oculto, algo constante que lo tortura por dentro, que suprime con ese aparente desinterés o frialdad a la hora de sacrificar soldados. Sin embargo, por más monstruo que aparente ser, él solo busca la verdad. Una que irónicamente es lo único que tienen para que las personas que viven dentro de las murallas tengan una oportunidad. Personas que él murió creyendo que eran todo lo que quedaba de la humanidad. Y sí, su curiosidad no solo se llevó su propia vida, sino también la de cientos de soldados. Pero a diferencia de muchos, Erwin no se quedaba en la última línea. Él luchaba codo a codo con sus compañeros. Incluso mientras cargaban y le arrancaban un brazo, no gritó, no lloró, no suplicó no morir, como cualquier persona medianamente normal hubiera hecho. Ni siquiera intentó defenderse, solo miró hacia adelante y les gritó a sus camaradas. Los impulsó a seguir, a que cumplan su misión, a que salven a Eren, porque eso era todo lo que tenían hasta ese momento para luchar. No, pero lo será. ¡Todos los soldados! ¡A la carga! Definiremos el destino de la humanidad en este preciso instante. Escuchen, la humanidad jamás va a poder sobrevivir en este mundo sin la presencia de Eren. Por lo tanto, lo recuperaremos y nos retiraremos. ¡Consagren sus corazones! ¡Mi casa! ¡Solo un poco más! ¡Funcionó! ¡Quitó su mano! ¡Ataquémoslos! ¡Oye, mi casa! ¿No ves a todos esos titanes? ¡Avancen! ¡Comandante Erwin! ¡Sigan adelante! ¡Eren está enfrente! ¡Avancen! Y lo que él busca es complicado, porque la verdad es una palabra inmensa. La verdad sobre los titanes, sobre la humanidad, sobre por qué está prohibido saber ciertas cosas, qué es aquello que es tan secreto que vale más que la vida de su padre, o la de sus camaradas, o la de los soldados. Y de cierta forma creo que el hecho de que Erwin se abrazara a esa verdad, a ese sueño de saber qué ocurre en el mundo tan cruel y enfermo en el que vive, no era solo impulsado por su curiosidad, sino que, a mi entender, también era una forma de darle sentido a su dolor. Es decir, de esta forma, no solo todas las personas que perdió, sino también sus mismas decisiones tendrían un sentido, ya que decidir no te lleva a ningún sitio, solo te acerca a otra decisión. De esta forma, todo ese dolor tendría sentido porque le serviría para avanzar, y aunque siempre intentó minimizar las pérdidas, sabía que era imposible evitarlas, pero al menos podría intentar darles un motivo, un significado a su propia vida y a la de sus camaradas, y más importante aún, darle un sentido a sus muertes. Erwin empezó siendo un niño curioso, uno que entendió demasiado temprano que había preguntas que los poderosos no querían responder,
que existían verdades prohibidas y que la historia era una mentira, que la realidad era mucho peor. Cada expedición costaba vidas, cada decisión tenía nombres, porque una cosa es sacrificar soldados y otra muy distinta es recordar cada una de esas caras. Pero si querían ganar, si querían dejar de ser simple ganado, tenían que cambiar, tenían que ser más fuertes, mucho más fuertes. Y para lograr eso, había que ensuciarse mucho las manos. Como dice Nietzsche, un viejo citado del canal, quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no transformarse también en uno. Y Erwin lo sacrificó todo: amigos, lazos, una vida normal, su propia integridad, incluso su propia vida y humanidad. Y creo que ahí está lo más interesante del personaje. Es ese tipo de personas que no paran de pensar. Un siguiente paso, una siguiente oportunidad, un siguiente problema. Por eso creo que siempre estaba tan preparado para lo peor. Y en ese momento, estando tan pero tan cerca de su sueño, tan cerca de algunas respuestas, se dio cuenta de que la única forma de ganar era sacrificarlo todo. No tenía más opciones. Y a mí me da la sensación de que en el momento en que se alejó para pensar, por decirlo de alguna manera, en donde tiene una charla bastante significativa con Levi, ya en ese momento él sabía que iba a morir. Saben, yo no dudo que una persona con buen nivel de convencimiento logre motivar a algunas personas, pero Erwin no les está diciendo que cambien su forma de vivir, o que hagan burpees a las 4 de la mañana como el pajero guiados. Junto a todos esos gurises, porque seamos sinceros, tienen menos de 30 años todos ahí, y tuvo los testículos bien puestos para decirles que iban a morir, que necesitaba que mueran, básicamente. Pero a pesar de que el trasfondo de sus palabras era triste, desolador, desalentador, cruel y extremadamente frío, les dio algo más importante, un motivo válido por el cual morir. Sus familias, las personas que aman, las vidas de esas personas y más que nada, la oportunidad de ganar, de que su muerte signifique algo para la humanidad. Yo estando en el lugar de él, no creo haber tenido el valor para dar ese discurso, o siquiera poder plantear la idea de forma correcta. Si nos quedamos aquí parados, moriremos aplastados por esas rocas. Así que prepárense de inmediato. Comandante, díganos, ¿vamos a morir? Exacto. Entonces, como no tenemos modo de escapar, ¿nos pide morir luchando? Exactamente. Entonces no importa desobedecer sus órdenes. Lo lamento, pero así es. Esta batalla no tiene sentido. No importan los sueños o esperanzas que tengan. Tampoco importa si su vida estuvo llena de privilegios o no. O si las rocas de ese titán nos aplastan por igual. Algún día moriremos. Por lo tanto, nuestra vida no tiene sentido. ¿Acaso carece de significado haber nacido en este mundo? ¿Ustedes dirían eso de sus amigos? ¿Esos soldados dieron su vida en vano? ¡Claro que no! Nosotros somos los que le damos sentido a su sacrificio. Todos nuestros soldados lucharon con valor. El deber que tienen los sobrevivientes es recordar a sus caídos. Aunque terminemos muriendo aquí, los vivos le darán sentido a nuestra muerte. Es la única forma en que podemos rebelarnos contra la crueldad de este mundo. ¡Soldados, adelante! ¡Soldados, no dejen de gritar! ¡Soldados, al ataque! Sin embargo, si me veo en la posición de un soldado, estaría demasiado asustado. Nadie quiere morir, absolutamente nadie quiere morir, y mucho menos por las órdenes de alguien más, o aplastado con escombros. Sin embargo, nadie quiere que las personas que ama vean ese infierno, mueran de esa forma, sufran lo que vos como soldado estás sufriendo, o peor. Así que sí, incluso a mí me motivó, y lo más valioso de todo es que él está adelante de todos. Es él el que lidera el ataque suicida. No los mandó solo a morir, fue a la muerte con ellos, y creo que de cierta forma lo hizo porque era necesario, para convencerlos, para demostrar que estaba dispuesto a jugársela igual que ellos, y en parte porque está cansado de tener tantas vidas y tanta sangre en sus manos. Ceder la responsabilidad, descubrir y arriesgarlo todo. Miren, esta es la escena que me hizo hacer este análisis. ¿Agago? Eso significa que todos los titanes son seres humanos como nosotros. ¿Qué cosa? Entonces, en todo este tiempo,
Solo he estado luchando. Erwin... Oye, Literalmente se enteró de que los titanes eran humanos, que esta loca guerra y esta vida cruel y sin sentido son el resultado de humanos matando a otros humanos. Y sí, no tenía sentido, pero para peor, delante de él tiene un soldado que le acaba de decir que su madre es un titán. Acaban de pasar por una situación de mierda, incluso tiene un brazo menos, pero aún así sonríe, y no lo hace con maldad, o porque no tenga un mínimo de empatía hacia Connie, lo hace porque por primera vez en tanto tiempo descubrieron algo. Tal vez no es el origen de todo, pero es mucho más de lo que tenían antes. Todos los que murieron en esa misión y en expediciones anteriores, todos los cadáveres por los que él escaló a lo largo de su vida, por fin comenzaban a tener un significado. Porque uno podría pensar que Erwin luchaba por la humanidad, y sí, en parte lo hacía, pero si somos completamente sinceros, hay ocasiones en donde el mundo necesita personas como él. Lo suficientemente locas para hacer algo cuando el resto del mundo parece dormido. Incluso logró dar un golpe de estado y sí, tuvo algo de suerte, y no dependió al 100% de él. Pero vio las cartas en juego, contó con las que ya tenía en la mano, confió en sus compañeros y estableció la mejor jugada posible. Y aunque él no quisiera y prefiriera vivir para cumplir su sueño, aún así estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de sus acciones. Erwin era un tipo egoísta, desquiciado, frío y en extremo curioso. Era el monstruo que la humanidad necesitaba para contraatacar. Sin embargo, para mí, solo era un hombre obsesionado con una respuesta, con darle sentido al peso de sus decisiones, con darle un significado a todo aquello que perdió. Un hombre muy inteligente, con una determinación aterradora y con la voluntad suficiente para llevar todo hasta el final. Sin embargo, creo que es justamente todo esto lo que lo vuelve tan humano, porque muchas veces no seguimos adelante porque somos fuertes. Seguimos adelante porque necesitamos creer que todo lo que sufrimos sirvió para algo. Y por eso, si me preguntan quién debía sobrevivir, si Erwin o Armin, creo que Armin era la respuesta correcta. Siempre lo fue. Porque Erwin ya había peleado demasiado. Ese hombre merecía descansar. ¿Y con qué cara se miraría al espejo si sobreviviera después de mandar a morir a todos sus soldados? No. Realmente sobrevivir no era parte del plan. No podía hacerlo. Ese era su final. Y creo que lo aceptó en el momento que esa idea, esa estrategia pasó por su cabeza. Era su forma de redimirse de cierta manera. Y también su forma de consagrar su corazón. Luchó hasta el final, perdió hasta el final, y murió a pocos metros de donde su tan amada verdad se escondía. Pero también entendió que tal vez su propósito en esta guerra era este. Hasta aquí decidió llegar. Porque, ¿qué haría una vez encuentre la verdad? Y si esa era toda su motivación para luchar, ¿cómo seguiría peleando después? Yo creo que simplemente merecía dejar de llevar esa carga, merecía dejar de empujar, y aunque murió sin conocer su tan anhelada verdad, pudo irse sabiendo algo, que por primera vez la humanidad tenía una oportunidad real, algo que él jamás creyó llegar a ver. Cometió muchos pecados, y de cierta forma se convirtió en una pieza dentro de un tablero mucho más grande que él. Pero aún así, Erwin Smith fue, sin ninguna duda, el comandante que la Legión de Reconocimiento necesitaba. El hombre que cargó sobre sus hombros los sueños, los miedos y las vidas de quienes entregaron su corazón por la humanidad. Y esto es lo que me enseñó este personaje. Que a veces crecer también significa aprender a perder, aprender a sacrificar, aceptar que algunas decisiones nunca se sienten ni se van a sentir correctas. Y entender que liderar no significa tener todas las respuestas. A veces solo significa seguir avanzando hacia un destino oscuro, porque si mantenemos en mente el propósito, somos capaces de soportar cosas que creíamos imposibles. Y quizás no hace falta entender completamente el mundo, quizás alcanza a contener la curiosidad suficiente para salir a buscar esas respuestas. Y al final nunca fue hambre de libertad lo que impulsó a Erwin. Fue una sed de conocimiento inmensa, una necesidad desesperada de encontrar respuestas, de darle sentido a su dolor,
a la pérdida y a todo lo que dejó atrás. Y quizás ese sea el verdadero precio de buscar la verdad. No encontrarla, sino que convertirte en algo totalmente irreconocible antes de llegar a ella. En fin, espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por estar del otro lado y si te quedaste hasta acá, por favor dale un like, un comentario, lo que sea, que es totalmente gratis y al canal le ayuda un montón. Así que nada, si tienen alguna idea de otro personaje o algo que corregirme o lo que sea, interactúen en los comentarios, que para eso estamos, a hablar, conocernos y compartir un buen momento. Que tengan un lindo día, tarde o noche y como siempre les digo, nunca dejen de soñar.